tardes a todos. Disculpar el retraso. En primer lugar, me vais a permitir que salude a las personas a las que tengo el honor de acompañar esta tarde en la mesa. En primer lugar, a doña Trinidad Ortúzar Castañer, autora de esta obra que se presenta esta tarde, y a don Carlos Martínez de Campos, actual duque de la Torre. Bienvenidos de nuevo a Arjona. Por supuesto, también saludar a las autoridades presentes, a don José Latorre, senador del Reino, a don Fernando de Almansa, diplomático, el cronista de nuestra ciudad, don Manuel Cardeña, al presidente de la Fundación Van der Linde, Alwin Van der Linde, a la alcaldesa de Escañuela, que atiende de forma muy amable siempre las invitaciones que le cursamos desde el Ayuntamiento de Arjona, a la familia de Trinidad, compañeros de la Corporación Municipal, antigua alcaldesa, querida Carmen, también Josefa, concejal de Cultura durante mucho tiempo de nuestro ayuntamiento, y a todos, representantes de colectivos, vecinos y vecinas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Nos reunimos en este magnífico salón de plenos de nuestro ayuntamiento para celebrar esta tarde la presentación de una obra que nos permite profundizar en la vida de una figura decisiva y a través de ella también un siglo, el siglo XIX, un siglo que desde mi punto de vista definió el rumbo de nuestro país. Gracias al trabajo de Trinidad, hoy contamos con una biografía del general Francisco Serrano, duque de la Torre, que no solo revive a un personaje fascinante, sino que también nos ofrece un retrato revelador de una época de grandes transformaciones y desafíos. Con su pluma, Trinidad Ortúzar ilumina la vida de un hombre clave que, aunque pocas veces recibe la atención merecida, como bien ella se ha quejado, ¿verdad?, de forma determinante, fue una persona determinante en algunos de los momentos más cruciales de nuestra historia, de la historia de España. Serrano fue un militar, político y estadista que asumió casi todos los cargos de relevancia en la España de su tiempo. La profesora Trinidad Ortúzar ha llevado a cabo durante mucho tiempo, desde el año 1975, si no me equivoco, una labor excepcional al presentarnos cada etapa de la vida de Serrano en su contexto histórico, proporcionándonos además no solo una crónica de todos los cargos que ostentaba, sino también una visión profunda de los acontecimientos políticos de su tiempo. La historia no solo es memoria, es también una herramienta para comprendernos, aprender, por supuesto, como sabéis, de nuestros errores y a veces hasta de sentirnos orgullosos, como es esta tarde aquí. En este sentido, pues me gustaría invitaros a todos los que estáis aquí, a redescubrir la historia de Arjona y también la historia de Arjona con sus personajes ilustres. Esta biografía de Serrano nos abre las puertas a un relato pleno de transformaciones y nos muestra a un hombre que vivió intensamente los ideales y también, por qué no decirlo, las contradicciones de su época. Agradezco enormemente a Trinidad Ortúzar su dedicación al plasmar la vida de un hombre que, aunque nacido fuera de Arjona, se sentía profundamente vinculado a nuestra ciudad. Dijo: en ningún sitio me encuentro más a gusto que aquí. Arjonero de corazón y de adopción, Serrano fue honrado a principios del siglo XX con el título de hijo adoptivo de nuestra ciudad. En esta biografía y en la de su esposa, Antonia Domínguez Borrell, en la biografía de la duquesa de la Torre, que también tuvimos oportunidad de presentarla aquí en el año 2019, encontramos la historia de una pareja singular, pero sobre todo a mí me gustaría destacar que encontramos la historia de una época fascinante, la del siglo XIX en nuestro país. Agradezco vuestra presencia hoy aquí y sobre todo también quiero agradecer la presencia de don Carlos Martínez de Campos, el actual duque de la Torre. Es la segunda ocasión que tenemos el gusto de tenerle aquí. Para nosotros, para los arjoneros, es un auténtico honor. Es descendiente directo del general Serrano y además, bueno, pues actualmente pues una persona importante en nuestro país relacionada con el mundo de la economía, ostentando distintos cargos en instituciones económicas importantes de España y del extranjero. Y bueno, pues para nosotros, querido Carlos, es un honor el que de nuevo estés aquí presentando la figura de una persona que fue muy importante para todos los arjoneros y arjoneras. Nada más, muchísimas gracias, y antes de que nos sorprenda de nuevo con su palabra y antes de que me regañe, me gustaría
que indicarles que ella actualmente lleva la mascarilla porque me dijo: Juan, por favor explica que llevo la mascarilla porque estuvo en la época de COVID, estuvo bastante tiempo en un hospital, incluso 2 meses en la UCI. Y por tanto, pues lógicamente es importante que el médico le impida, durante al menos este tiempo de presentación, quitarse la mascarilla. Pero me ha pedido por favor que lo explicara, porque me decía: van a pensar que soy una mujer muy rara. Y no lo es, para nada lo es. Yo creo que es una persona que ya ha venido por 5ª vez a Arjona, y creo que esta mañana ya en alguna visita que hemos tenido, de nuevo se afianza esa creencia que tiene por nuestra ciudad, y ahora lo demostrará cuando empiece a hablar. Así que nada más, voy a pasar la palabra al Duque de la Torre, a don Carlos. Así que adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos. Lo primero que me perdone, porque me está fallando la garganta y a lo mejor no hablo muy bien hoy. La biografía que se presenta hoy retrata al general Francisco Serrano, Duque de la Torre, como a un arjonero con mucho carisma, dialogante y simpático. Al comienzo de esta presentación estaba pensando en cómo disfrutaría el general si pudiera acompañarnos hoy en esta presentación en su querida Andalucía natal, organizado por el Ayuntamiento de Arjona, y en este magnífico salón de plenos que graciosamente nos ha invitado aquí a todos, y rodeado de gente como todos ustedes. Así que espero que esté donde esté el general pueda vernos y asistir a la presentación de su biografía. La mujer de Serrano, la condesa de San Antonio, su sobrina, que era medio cubana, organizó un matrimonio doble para 2 de sus hijos, con 2 también hermanos, Martínez de Campos, de una de las familias importantes de La Habana. En este enlace concertado, a su hija Conchita le tocó el conde de Santovenia. Tuvieron un hijo, mi abuelo Carlos, que fue el 3er duque de la Torre, teniente general, académico de la lengua y de la historia, que hablaba 7 idiomas, incluido el japonés, y que fue preceptor del príncipe Juan Carlos. Ahora soy yo el 5º duque de la Torre, ni qué decir tiene que lo que tiene mérito es ser el primero. Pero a pesar de no reunir yo ninguno de esos méritos, estoy encantado de que me hayan invitado a esta mesa para desde ella y en nombre de la familia dar las gracias a la historiadora doña Trinidad Hortulazas por los 49 años, que se dice pronto, que ha dedicado a investigar, estudiar y escribir sobre Serrano. Ustedes no pueden ver mis notas, pero historiadora lo he escrito con mayúscula. Y el resultado de tanto trabajo no solo es enciclopédico, sino que es la biografía definitiva de Serrano. Y la gracia es que a pesar del rigor y la erudición con que está escrita y de lo intimidante de sus 2 tomos y 900 páginas, su lectura es fácil y amena. Con que, doña Trinidad, muchas gracias.
su obra sobre nuestro antepasado es un magnífico regalo para la familia, y no solo para la familia. Para mucha gente es eso, y también una necesidad. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? La calle de Serrano, en Madrid, como muchos de ustedes conocen, es una de las más largas, comerciales y elegantes de la capital. Pero si paramos a 100 personas que pasen por ella, apenas un puñado sabrá quién era Serrano. Y nuestra hija Camila, que tiene 15 años ya, en sus libros de historia tampoco ha aparecido de momento Serrano. Y Serrano fue presidente del gobierno provisional después de la gloriosa revolución, regente del reino, presidente del Ejecutivo de la Primera República, y con la monarquía fue ministro universal con Isabel II, presidente del gobierno creo que 2 veces con Amadeo de Saboya, y presidente del Senado con Alfonso XII. O sea que, aunque no soy historiador y sé poco de historia, pero no conozco ningún otro andaluz ni ningún otro español que haya ocupado en la historia de España sucesivamente todos esos cargos. Por eso pienso que esta biografía era necesaria y viene a llenar un hueco enorme de la historia de España. Léanla y juzguen, y ahora escuchen y disfruten con la historiadora doña Trinidad Ortúzar. Gracias. Trinidad Ortúzar Castañer es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense, catedrática de Historia de Enseñanza Media, colaboradora de la Real Academia de la Historia desde el año 1975, especialista en la historia de España del siglo XIX. Entre sus obras destaca el Inventario Duque de la Torre, el General Serrano Duque de la Torre, el hombre y el político, la actividad diplomática del Duque de la Torre, el General Serrano, biografía breve, la Duquesa de la Torre, Mariscala Serrano, el General Serrano Duque de la Torre, el hombre y el político, el libro actual que presentamos, y los generales de Isabel II. Por tanto, es una persona que conoce perfectamente la vida de la persona que quiere presentar esta tarea. Sin más, pues te doy la palabra. Buenas tardes. Mi agradecimiento a don Juan Latorre Ruiz, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, por la invitación que me ha hecho de presentar la segunda edición de mi libro El General Serrano Duque de la Torre, el hombre y el político, en esta singular ciudad hacia la que siento un cariño especial. Al senador don José Latorre Ruiz, a toda la corporación municipal actual y anterior, a mi familia, por su continuo apoyo, a don Fernando Almansa, por su asistencia a este acto, a los duques de la Torre, doña Marta Arnús de Soto, y a don Carlos Martínez de Campos y Carulla, quinto duque de la Torre, descendiente directo del general Serrano, primer duque de la Torre. Su presencia hoy aquí supone para mí una gran satisfacción y un gran honor. También a todos ustedes que han tenido la gentileza de asistir a la presentación de la segunda edición de mi libro. Voy a centrar mi explicación primero diciendo el porqué del libro que hoy presento.
Segundo, lo que van a encontrar en él. Primero, el porqué del libro que hoy presento. El gran interés que siempre he sentido por la historia contemporánea de España y en especial por la del siglo XIX acrecentó mi deseo de profundizar en él, compaginando su estudio e investigación con la enseñanza de la historia, labor que realicé durante 45 años. Cuando en el año 1979 inicié mi tesis doctoral, mi inolvidable maestro, el académico de la Real Academia de la Historia, don Carlos Seco, me hizo la observación de que una tesis doctoral no debía sobrepasar las 500 páginas. Me ceñí a su consejo y elaboré una tesis con un número de páginas proporcionado, guardando con cierto pesar la documentación que no había podido utilizar. Mi tesis doctoral fue publicada en el año 2000 por el Ministerio de Defensa con el título El general Serrano, duque de la Torre, el hombre y el político, que venía a llenar el vacío existente en torno a la importante figura del general Serrano y que presenté aquí en Arjona el 16 de noviembre de 2002. Después de llevar a cabo otros trabajos de investigación colaborando con la Real Academia de la Historia, tras finalizar el libro La duquesa de la Torre, Mariscala Serrano, 1831-1917, publicado en septiembre de 2019 y presentado aquí en Arjona el 22 de septiembre de 2019, emprendí la tarea de realizar la segunda edición revisada y actualizada de la biografía del general Serrano, utilizando todo el material que no pude emplear al elaborar mi tesis doctoral, lo que me permitía profundizar en este importante personaje. El capitán general Francisco Serrano y Domínguez, primer duque de la Torre, es una figura excepcional del siglo XIX que a lo largo de 45 años desarrolló una importante carrera militar y política, llegando a ser regente del reino. Bueno, antes de continuar, yo no les voy a citar las fechas, las tienen ustedes allí, porque es muy importante que sigan cronológicamente la actividad militar y política del general Serrano, pero para no cansarles, yo no voy a decir las fechas, las tienen ustedes ahí. Regente del reino, presidente del Poder Ejecutivo de la República, capitán general, presidente del Gobierno provisional, ministro universal, presidente del Gobierno en el reinado de Amadeo I en 2 ocasiones, capitán general gobernador de la isla de Cuba, por cuya gestión le fue concedido el título de Duque de la Torre con grandeza de España, ministro de la Guerra 3 veces, ministro de Estado, embajador extraordinario y plenipotenciario de España en Francia 2 veces, diputado, senador, presidente del Senado en 2 legislaturas, jefe del partido Unión Liberal a la muerte del general Leopoldo Donen, duque de Tetuán, fundador y jefe del partido Izquierda Dinástica, además de estar en posesión del Toisón de Oro, de 5 cruces laureadas de San Fernando y de todas las condecoraciones, y distinciones militares y civiles españolas y extranjeras de su época, concedidas entre los años 1835 y 1872. Y cuando les digo todas, miren, en el capítulo 18 del segundo volumen he querido consignar todas esas condecoraciones y distinciones civiles y militares que fueron concedidas al general Serrano. Ocupan una página entera. Creo que lo dice todo. Bueno, estábamos diciendo antes de este pequeño contratiempo del directo, como dicen los expertos en comunicación, que el general Serrano, y yo les había dicho que tenía ahí las fechas, fue regente del reino, presidente del Poder Ejecutivo de la República, capitán general, presidente del Gobierno provisional, ministro universal, presidente del Gobierno en el reinado de Amadeo I en 2 ocasiones, capitán general gobernador de la isla de Cuba, por cuya gestión le fue concedido el título de Duque de la Torre con grandeza de España,
ministro de la Guerra 3 veces, ministro de Estado, embajador extraordinario y plenipotenciario de España en Francia 2 veces, diputado, senador, presidente del Senado en 2 legislaturas, jefe del Partido Unión Liberal a la muerte del general Leopoldo O'Donnell, duque de Tetuán, fundador y jefe del Partido Izquierda Dinástica, además de estar en posesión del Toisón de Oro, de 5 cruces laureadas de San Fernando y de todas las condecoraciones y distinciones militares y civiles, españolas y extranjeras de su época, concedidas entre los años 1835 y 1872. Sin embargo, el general Serrano ha sido un personaje mal conocido y poco estudiado. Los escasos biógrafos que se ocuparon de él a finales del siglo XIX, Manuel Ivo Alfaro, Fidel Domínguez y Andrés Borrego, y a principios del siglo XX, el marqués de Villaurrutia, no realizaron una investigación profunda. Incluso su nieto, el teniente general don Carlos Martínez de Campos y Serrano, tercer duque de la Torre, militar muy culto, académico de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, no realizó su biografía. Era un señor muy ocupado, con muchos cargos y indudablemente me consta, porque en la Real Academia de la Historia yo he podido ver sus papeles, tenía esa intención, pero realmente no le dio tiempo. Le dedicó un capítulo en su obra España Bélica, siglo XIX, publicado en 1961, escribió un artículo para la revista Historia y Vida en septiembre de 1968, con motivo de conmemorarse el centenario de la Revolución de 1868, y donó la documentación que guardaba de su abuelo a la Real Academia de la Historia. Mi maestro, don Carlos Seco, el académico don Carlos Seco, me puso en contacto con esta documentación, totalmente inédita y compuesta de más de 1000 documentos que leí, ordené y catalogué. Elaboré con ella entre 1980 y 1985 el inventario Duque de la Torre que utilicé para realizar mi tesis doctoral y las 2 ediciones del libro que hoy presento. Publicado por la Real Academia de la Historia en 1985, este inventario puede ser consultado desde esa fecha por los investigadores en el archivo de la Real Academia de la Historia. Pero quiero precisar que también ha contribuido a la realización de esta segunda edición del libro mi ferviente deseo de contribuir a terminar con la injusta valoración de este importante personaje, sobre el que frecuentemente se cometen errores históricos, se hacen afirmaciones faltas de rigor y se mantienen tópicos repetidos una y otra vez que carecen de la correspondiente verificación documental. Incluso iconográficamente se le confunde con otros generales de su misma época. Por eso, para mí era necesario insistir con un profundo estudio y una rigurosa investigación en la importancia de esta gran figura del siglo XIX español. Segundo, lo que van a encontrar en este libro. En el libro que presento, compuesto de 2 volúmenes con 10 capítulos en cada uno, está ampliada la investigación que realicé en la primera edición de la carrera militar y política del general Serrano, así como de su personalidad y aspectos familiares. Nacido en 1810 y fallecido en 1885, los 75 años de su vida suponen una historia del siglo XIX. Son concluyentes estas palabras aparecidas en la gran revista La Ilustración Española y Americana del día 30 de noviembre de 1885, en el artículo que se publicó, fue un artículo necrológico, con motivo del fallecimiento del general Serrano. Si tratásemos de escribir su biografía, necesitaríamos escribir también la historia de España desde la Primera Guerra Carlista hasta la época presente. Este es el motivo de que a lo largo de los 20 capítulos del libro me haya sido necesario analizar la historia de España del siglo XIX para enmarcar más adecuadamente al personaje.
El capitán general Francisco Serrano y Domínguez fue protagonista de excepción de las principales etapas del complejo e inestable siglo XIX español. La minoría de la reina Isabel II, con las dos regencias, la de su madre, la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, y la del general Espartero, duque de Valencia. El reinado personal de Isabel II, con sus principales etapas: la década moderada, la revolución de 1854, el bienio progresista, el bienio moderado, el gobierno largo de la Unión Liberal, el ocaso del reinado de Isabel II y su destronamiento, el sexenio revolucionario y la restauración de Alfonso XII. Su activo protagonismo en todas estas etapas le hicieron relacionarse con los principales personajes históricos de su época, y voy a citar solo los más destacados: la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, la reina Isabel II y el rey consorte Francisco de Asís, el emperador Napoleón III y la emperatriz Eugenia, el rey Amadeo I y su esposa la reina María Victoria dal Pozo, el rey Alfonso XII y sus dos esposas, la reina María de las Mercedes de Orleans y Borbón y María Cristina de Austria. Los generales Baldomero Espartero, duque de la Victoria, Ramón María Narváez, duque de Valencia, Leopoldo O'Donnell, duque de Tetuán, Juan Prim, conde de Reus, Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero, y el vicealmirante Juan Bautista Topete. Y los políticos: Joaquín María López, Manuel Cortina, Salustiano Olózaga, Práxedes Mateo Sagasta, Manuel Ruiz Zorrilla, Emilio Castelar, Antonio Cánovas del Castillo, y los políticos franceses Adolphe Thiers, Patrice de MacMahon y Jules Grevy. Según explico en el libro, como militar, el general Serrano llegó a alcanzar por méritos propios la más alta graduación y a ocupar importantes cargos militares. Su hoja de servicios, que se encuentra en el Archivo General Militar de Segovia, es una de las más brillantes de los militares del siglo XIX español. Al analizarla, quedan resaltadas sus principales cualidades castrenses: su valor casi temerario, su sentido del honor y de la disciplina, y su deseo de servicio y dotes de mando. Francisco Serrano y Domínguez fue ante todo militar. Ascendido por méritos propios a capitán general a los 46 años, en julio de 1856 desempeñó los siguientes cargos militares: capitán general de Granada, capitán general de Andalucía, capitán general de Madrid, director general de Artillería y vicepresidente de la Junta Consultiva de Guerra, capitán general gobernador de Cuba, capitán general de Castilla la Nueva, general en jefe de Castilla la Vieja y Galicia, general en jefe de los distritos de Vascongadas, Navarra, Aragón y Burgos, general en jefe del Ejército Español. En el libro que hoy presento van a encontrar desarrollada su actuación en todos estos cargos, siguiendo siempre su hoja de servicios, así como toda su carrera militar, pero he querido profundizar en la investigación de las siguientes acciones. Primera, su participación en la Primera Guerra Carlista, su época de gran soldado, como a él le gustaba, cuando hablaba con sus hijos, le gustaba decir mi época de gran soldado. Su protagonismo en la incorporación a España de las Islas Chafarinas. Tercera, su colaboración en la gestación de la Revolución de Julio de 1854. Cuarta, su contribución en sofocar la sublevación de los sargentos del madrileño cuartel de San Gil el 22 de junio de 1866. Quinta, su capacidad de estratega demostrada en la batalla de Alcolea. Sexta, el levantamiento del cerco de Bilbao, del que este año precisamente, 2024, se han cumplido los 150 años. De todas estas acciones militares, quizás la más conocida y también la menos es su actuación en la batalla de Alcolea. Me explico. La batalla de Alcolea es sin duda un icono de la Revolución de 1868, que se asocia al general Serrano.
pero lo que se desconoce es su capacidad de estratega para lograr la victoria. En el libro profundizo en ello. El general Serrano fue un gran estratega. Sin duda, lo demostró a lo largo de su vida en muchas acciones militares, y una de ellas fue esta que les hablo, de la batalla de Alcolea, el 27 de septiembre de 1868. La revolución de 1868 se inició con la sublevación de la escuadra en Cádiz el 18 de septiembre y la publicación del manifiesto Viva España con honra al día siguiente, el 19. Los tres pilares fundamentales de la revolución, el general Serrano, el general Prim y el almirante Topete, se distribuyeron las acciones a seguir. Mientras Prim se encargó de sublevar el litoral mediterráneo y Topete permaneció en Cádiz al frente de la Junta Revolucionaria que se había formado allí, el general Serrano se dirigió a Sevilla, donde, como jefe supremo de las fuerzas militares, reunió tropas de toda Andalucía hasta formar un gran ejército en el que predominaba la infantería, dirigiéndose con él hacia Madrid. Se detuvo en Córdoba, desplegando sus tropas por la margen derecha del río Guadalquivir, montando en el puente de Alcolea, por su condición estratégica, una defensa muy potente. Por su parte, el general Manuel Pavía y Lacio, marqués de Novaliches, que mandaba el ejército fiel a Isabel II, en su descenso desde Madrid hacia Cádiz, donde se había producido la revolución, fue formando un ejército con tropas superiores en artillería y caballería, deteniéndose en los alrededores de los pueblos cordobeses de Montoro, Villa del Río, El Carpio y Pedro Abad. El general Serrano planteó una estrategia doble: la fortificación del puente de Alcolea y consumir la paciencia del marqués de Novaliches, alargando el tiempo de entrar en combate. Novaliches se impacientó al comprobar que Serrano no cruzaba con su ejército el puente de Alcolea y en las llanuras cordobesas de Montoro y sus alrededores no presentaba la batalla. El general Serrano, que como ya he dicho, tenía un ejército más numeroso en infantería, pero con poca caballería y artillería, forzó a que Novaliches y sus fuerzas entraran en el puente. Serrano entonces lanzó su ejército contra la caballería enemiga. De este modo ganó la batalla. La revolución de 1868 quedaba consumada. Isabel II estaba destronada. Bueno, vamos a ver cómo les explico yo esto, porque yo tenía aquí mi puntero maravilloso y iba a hacer así, pero claro, ahora si hago así, no sé la imagen, entonces me voy a tener que bajar porque no me resisto a explicarles este cuadro. No me resisto. ¿Te pongo el micro, vale? Vale. No, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Bueno, vale, pero me tienes que ayudar a bajar, ¿vale? Me vaya a caer. Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, no se ve muy bien, y usted no lo ve nada de bien, pero se lo sabe, porque ya se lo he contado. Bueno, vamos a ver. Aquí tienen ustedes uno de los cuadros más importantes de la historia del siglo XIX. ¿Por qué? Porque es un cuadro testimonial. Hoy tenemos WhatsApp, tenemos ordenadores, tenemos imágenes, pero en 1868, en el momento de hacer esta batalla, no existía nada de eso. Se dio la circunstancia de que el pintor José María Rodríguez Losada se encontraba pintando unos cuadros en Córdoba, porque el Círculo de la Amistad de Córdoba le había contratado para que pintara unos cuadros alusivos. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Unos cuadros alusivos a la conquista de Granada por el rey Fernando III el Santo en la Reconquista. Entonces se entera de que el general Serrano no ha subido hacia Madrid, se ha parado en Alcolea. Llega a Alcolea, le pide permiso a su Estado Mayor: necesito hablar con el general Serrano, que me dé permiso para quedarme. El general Serrano, esa simpatía que tenía, raudales, dice: quédese, pero bien a cubierto, no vaya a ser que usted tenga alguna peripecia. Y Rodríguez Losada se quedó allí y pudo contarnos todo lo que pasó. Rodríguez Losada era un pintor de historias.
En el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, proliferan, yo siento daros la espalda, proliferan mucho este tipo de pintores. Entonces, él lo que quiere, con un solo cuadro, explicarnos simultáneamente lo que pasó en Alcolea. En primer lugar, aquí tienen, pues a lo mejor lo vemos mejor conmigo. A ver, vamos a ver. Yo lo que quiero es que se enteren bien, porque esto es precioso. ¿Eh? ¿Dónde está? Lo pongo en la pared. Ah, en la pantalla. Claro, bueno, pues nada, se nos ha puesto en contra todos los hados, pero no pasa nada, porque a los hados nosotros los dejamos a un lado. Bueno, con el dedo, como tengo mucha artrosis, lo siento, pero como hacía con los alumnos. Vamos a ver, en primer lugar, Rodríguez Losada capta al general Serrano con su cuerpo, con su estado mayor. Por un lado, el general Gutiérrez de la Concha, el general Izquierdo y el general del Rey, que formaban en ese momento el Estado Mayor del general Serrano. Detrás, inmediatamente, el puente de Alcolea, a 10 kilómetros de Córdoba, con 20 ojos, que aquí no están representados porque el puente llega hasta allí, solamente representados unos poquitos. Tiene 340 metros de extensión y cruza el Guadalquivir. Inmediatamente detrás, como él lo que quiere es con una sola imagen captar todo lo que pasó, aparecen por un lado el ejército de Novaliches, que ya entraron en el puente, y Serrano está esperando, cargándose de paciencia, cuando su estado mayor le decía, pero mi general, pero ¿por qué no actuamos? Tiempo y paciencia. Paciencia y tiempo, y así lo consiguió. Era un gran estratega, era un hombre de pluma y de lápiz. Cuando tenía que organizar una acción militar, cogía sus planos y no dudaba en reflejarlo. Pero también el general Serrano era un hombre de muchas corazonadas, y él dijo, tenía la corazonada de que haciéndole perder la paciencia a Novaliches lo conseguía. Entonces el ejército de Novaliches ya entró en el puente, y es el momento en el que el general Serrano entra, lanza su ejército en el puente contra el de Novaliches. Después representa pues, las campiñas, todas las extensiones de los cultivos. Aquí hay un grupo de soldados del general del Marqués de Novaliches, que ha logrado atravesar por los vados, el vado del Guadiato, del Guadiato han pasado, y entonces están ahí en este grupo. Y luego aquí detrás está el puente del ferrocarril, y miren, se ve la entrada, esta es la entrada del precioso cortijo que se le había prestado al general Serrano el marqués de Benamejí, muy amablemente, antes de empezar la batalla, cuando estaba fortificando el puente, le cede su cortijo porque al estar situado en alto, el general Serrano podía comprobar mejor cuál era la forma de hacer que el puente estuviera muy bien fortificado. Este cortijo, bueno, es una finca que se llamaba el Capricho. Hoy continúa existiendo, no he estado, pero por lo que he visto es un precioso hotel, de modo que sigue existiendo. Y naturalmente, con todo ello, Rodríguez Losada lo que quiso es pues, captar el momento, y para nosotros es un documento de primera categoría. Este cuadro, ahora ya me siento porque lo que voy a decir, no se preocupen, que creo que puedo, gracias. Vamos a ver, mire, este cuadro fue cedido a la Academia de la Historia por el catedrático Manuel Alfaro de Córdoba, gracias, a ver, Rodríguez Losada quería este cuadro, cuando lo terminan, hace los esbozos, lo termina a finales de noviembre. Quería regalárselo al general Serrano. Rodríguez Losada tenía una gran admiración por el general Serrano. Pero claro, en noviembre el general Serrano ha llegado desde el 3 de octubre a Madrid, está organizando el gobierno provisional, y para Rodríguez Losada le da apuro, no está para recibir cuadros, nada menos que es el alma de la revolución del 68. Y dice,
siempre una y otra vez, este cuadro es para el general Serrano, este cuadro es para el general Serrano, pero no lo escribió. Y como no lo escribió, a su muerte sus hijos lo vendieron. Fue pasando de manos en manos y cuando este señor se lo encuentra y lo compra, lo dona a la Academia de la Historia. Y les voy a decir lo que dice exactamente en las palabras exactas del catedrático del Instituto de Córdoba, por qué lo dona a la Academia de la Historia. Dice: lo dono a la Real Academia de la Historia porque representa un asunto histórico de nacional trascendencia y por ser, según se cree, el único existente en España tomado desde el campo de la acción, como expresa su autor, Rodríguez Losada, al dorso del cuadro. La verdad es curiosísimo. Rodríguez Losada tenía la costumbre, en todos sus cuadros, por la parte de atrás, hacía un pequeño resumen de lo que había pintado. Miren, yo este cuadro, como he trabajado desde 1975 en la Academia de la Historia, he pasado muchas horas delante de este cuadro. Cuando lo restauraron, les dije: avisadme porque yo quiero verlo de detrás. Efectivamente, en unas líneas aparece descrito la batalla de Alcolea muy brevemente. Luego ya se tapizó y esto quiere decir pues mucho, ¿eh? La pena es que el cuadro que Rodríguez Losada quería que fuera para el Duque de la Torre, pues hoy está en la Academia de la Historia, pero está en muy buen sitio, la verdad. Pero el deseo de Rodríguez Losada, que lo sepan, lo que pasa es que no lo escribió. Él era un hombre, tenía 5 hijos, era un pintor, tenía que pintar muy deprisa, vendía poco y ganaba muy poco, y por lo tanto, y los hijos pues decidieron venderlo, ¿eh? Por eso, pero bueno, está en la Academia de la Historia y es uno de los cuadros más importantes de historia del siglo XIX. Es un hecho concreto, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir. También está reflejada en el libro que hoy presento la actividad política del general Serrano. Como político, su protagonismo comenzó en 1843 con tan solo 33 años, siendo ministro universal, lo que hoy sería presidente del gobierno. Después será elegido presidente del gobierno provisional en octubre, no elucubrar. Bueno, en este cuadro fue expuesto en esa exposición. Un particular se enamoró del cuadro y María Gallangos, que era la mujer de Leopoldo, había ya muerto él, y se vio, este señor insistió tanto que finalmente ella vendió el cuadro. Por eso no ha pasado a la familia y está en el Museo del Prado. Luego los amigos del Museo del Prado lo compraron a un particular que se encontraba en los momentos de apuro económico y fue la primera donación de los amigos del Museo del Prado al Prado, que es donde se puede ver, ¿eh? Es un cuadro bellísimo. Bueno, seguimos. Aunque nacido en la isla de León, hoy San Fernando, Cádiz, por estar allí destinado su padre durante la Guerra de la Independencia, la vida de Serrano estuvo muy ligada a la villa de Arjona y sus pueblos vecinos, Arjonilla, Lopera y Escañuela, en la provincia de Jaén, por 2 motivos. En primer lugar, porque de Arjona procedía la familia de su padre, ilustre familia andaluza, cuyos antecedentes se remontan al siglo XIII. En segundo lugar, porque a pesar de los altos cargos militares y políticos que desempeñó, el general Serrano era un hombre sencillo, amante de la agricultura y de la labranza, y en Arjona, en su cortijo de la Torre, hallaba la paz y el sosiego que le hacían olvidar las múltiples preocupaciones de los altos cargos que desempeñó. Así lo asegura el periódico El Liberal del 27 de noviembre de 1885. En ninguna parte era más feliz que en su Andalucía, dirigiendo las faenas agrícolas y pasando las veladas con los campesinos que le adoraban. El cariño que Serrano sintió por Andalucía lo demostró desde muy joven. En julio de 1839 fue elegido diputado por primera vez por la provincia de Málaga
tenía 29 años. 3 años después, en noviembre de 1842, es elegido diputado por Málaga, otra vez, y por primera vez por Jaén. El general Serrano fue un arjonero de corazón y de adopción, como antes comentábamos. De corazón porque amaba a esta tierra, así, amaba a esta tierra. De adopción porque el rey Alfonso XIII, en 1909, le concedió a título póstumo el nombramiento de hijo adoptivo. Y ahora que estoy hablando de lo que quería el general Serrano a Arjona, me van a permitir ustedes que salga al paso de un comentario que escuché en Arjona desde la primera vez que vine, y es la 5ª vez que vengo. Escuché incluso, hace unos días lo he leído, en una cosa que hay publicada en internet, que el general Serrano enfrió sus relaciones con Arjona porque en las elecciones de 1872 no le votaron. Vamos a ver. Primero, dice, en las elecciones de septiembre de 1872. No, fueron el 25 de agosto de 1872. Primero. Segundo, el general Serrano entonces militaba en el Partido Constitucional y no se presentó a esas elecciones porque llamó al retraimiento al grupo de sus amigos, a los que militaban en el mismo partido, porque el rey Amadeo de Saboya se había echado peligrosamente en brazos de los radicales, que entonces la cabeza visible era Ruiz Zorrilla. El general Serrano llama al retraimiento, no se presentan las elecciones. Entonces, ¿cómo se puede decir que el general Serrano enfrió sus relaciones con los arjonenses si no tuvieron por qué votarle, si no se presentó a las elecciones? A ver, la historia es una ciencia y la historia hay que investigarla. A mí me gustaría que eso, donde está escrito, se quitara y que de ahora en adelante ustedes lo sepan. El general Serrano nunca enfrió, todo lo contrario. Miren, 4 meses antes de morir, el general Serrano, que está en Villarrich con su esposa, divirtiéndose muchísimo, porque aquello le gustaba mucho a la pobre señora, el general Serrano le dice a Juan Iglesias, que era la persona que le llevaba aquí sus fincas, ven a buscarme porque yo quiero irme a Arjona. Y llega a Arjona, está casi ciego, tiene ya unos problemas porque tiene un problema de corazón grave, y el general Serrano se quiere quedar aquí oyendo los pájaros, oliendo a la naturaleza. Y el general Serrano muere 4 meses después. De modo que yo les ruego que si alguna vez alguien les dice que el general Serrano enfrió sus relaciones con Arjona porque no le votaron en unas elecciones, aunque igual les dicen que en 1872, oye, perdona, te has equivocado. La historia hay que investigarla y hay que decir la verdad. Bueno, perdónenme, pero tenía muchas ganas de decirlo. Claro, es que la historia es una ciencia. La historia no son cosas que se dicen. La historia hay que investigarla. Yo llevo 49 años investigando al general Serrano y no me he cansado, que voy a seguir también, porque hay cosas, hay flecos. Bueno, aquí tienen ustedes una imagen muy conocida. Para algunos de ustedes, muchísimo. Es el actual Cortijo de la Torre. Miren, cuando la primera vez la familia Bueno, muy amablemente, me dejó hacer estas fotografías, y yo desde aquí, con mi familia, miré lo que había al otro lado de estas tapias, me quedé sobrecogida. Un mar inmenso de olivos, una maravilla. No me extraña que el general Serrano aquí encontrara tranquilidad y paciencia, y se solazara, porque yo estuve 1 hora y media en el Cortijo de la Torre, pero me llevé todas las pilas cargadas a Madrid, no les quepa la menor duda. Bueno, el duque de la Torre, cuando muere, le deja el testamento del general Serrano, que son 80 páginas, deja a todos sus hijos por igual, para que no hubiera problemas entre los hermanos, y les pide que siempre estén muy unidos. Pero
Como es lógico, el ducado de la Torre iba a Francisco, segundo duque de la Torre, y el Cortijo y la Almazara iban también para él. Francisco no era el militar brillante que era su padre. Francisco era comandante de caballería. Se dedicaba, aparte de militar, a la cría de caballos. El general Serrano tenía una magnífica, tenía yeguas, tenía caballos magníficos y se reproducían en la casita del duque, que era una finca que tenía en la granja de San Ildefonso. A Francisco venir desde la granja hasta Arjona le resultaba, francamente, pues no. Y como además no era muy como su padre, escuchar los pájaros, hablar con los agricultores, coger un caballo y darse una vuelta y ir a comer migas a Arjonilla y a Lopera con los campesinos, Francisco era muy distinto, lo vende. Y lo vende al marqués de Albaida, el Cortijo y la Almazara en 1888. Y a partir de ahí ya pasa la historia a la familia Bueno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Ya nos queda poquito, pero es que con el incidente de la pantalla yo lo siento, pero me quedan cosas por decir importantes y las voy a decir, ¿vale? Si me dais permiso. Bueno, vamos a ver. Respecto a las cualidades personales del general Serrano, podemos destacar su exquisita educación, su buen humor y su jovialidad. Cuando se les comparaba, la duquesa tenía 21 años menos que él, pero parecía mayor. Ella era seria, adusta, él era simpatía, todo buen humor. Podemos destacar su exquisita educación, buen humor y jovialidad. El mejor retrato suyo nos lo hace el genial Benito Pérez Galdós. Dice, de lo más vivo y simpático que se pudiera imaginar, de mediana estatura, rostro agraciadísimo y sonriente. Tenía Serrano, capitán general de Madrid, lo que en Andalucía llaman ángel. Eso ustedes lo saben muy bien. Más que a su guapeza, debía los éxitos a su afabilidad, ciertamente compatible en el caso suyo con el valor militar temerario, en ocasiones heroico. Como puntualizo en el libro, también le dedico un capítulo, en numerosas ocasiones los adversarios políticos de Serrano le tacharon de ambicioso. Tal afirmación no es correcta. El general Serrano supeditó en muchas ocasiones su propio interés personal, por lo que entendía interés esencial del país. Una de las ocasiones más significativas fue su aceptación en 1859 del nombramiento de capitán general gobernador de la isla de Cuba. Aunque satisfecho con este nombramiento, Serrano, militar ante todo y de valor probado, hubiese preferido partir hacia Marruecos, que estaba en guerra con España desde 1859, y de no haber tenido que embarcarse para Cuba, le habría correspondido el mando de un cuerpo de ejército. Al día siguiente de zarpar para Cuba, el periódico La Época, del 1 de noviembre de 1859, dice: al llegar este número a manos de nuestros lectores, habrá salido en dirección a la isla de Cuba el distinguido y simpático general Serrano, que conociendo como conocemos su carácter y sus sentimientos, haría con más gusto en estas circunstancias rumbo a África que hacia América. Hacemos votos al cielo porque tengo un feliz viaje y un mando allí tan venturoso como prometen desde luego sus singulares prendas. Finalmente van a encontrar en el capítulo 20, titulado a modo de epílogo, primero, los últimos años de la vida del general Serrano, los sufrimientos causados por el desgraciado matrimonio de su hijo, Francisco, con Mercedes Martínez de Campos, que provocaron su enfermedad y adelantaron su muerte el 26 de noviembre de 1886. En el inventario Duque de la Torre de la Academia de la Historia hay unas cartas que hacen saltar las lágrimas, porque Francisco no solamente a su padre le causó unos terribles problemas con su matrimonio, sino que le pedía la herencia por adelantado. El general Serrano le dice: cuando yo fallezca tendrás lo mismo que tus hermanos. Al final no fue así, porque heredó el ducado de la Torre, el Cortijo de la Torre y la Almazara, y luego ya se repartió en todos los demás. De modo que realmente
los últimos años del general Serrano lo marcaron lo que les acabo de decir. Segundo, su legado, que podemos resumir en su amor a España, su dedicación al ejército durante toda su carrera militar y su afán por mejorarlo y modernizarlo desde que fue director general de artillería. Su capacidad de diálogo, de consenso, de saber escuchar y de ser mediador permanente de conciliación entre las tendencias de los partidos liberales. Si alguno de ustedes me pregunta ahora mismo, defina al general Serrano con una palabra, yo les diré conciliación. El general Serrano no pegaba puñetazos en la mesa. No. Siéntese usted ahí, vamos a hablar. Y una vez que hablemos, vemos lo que realmente interesa a la patria. Luego ya seguimos. Y tercero, he querido exponer la situación política de España a la muerte del general Serrano. No podemos olvidar que Serrano murió solamente unas horas después del rey Alfonso XII, teniendo que hacerse cargo de la regencia su viuda, doña María Cristina de Austria, embarazada de 3 meses y madre de 2 infantas, María de las Mercedes y María Teresa, niñas de 5 y 3 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Trinidad. He disfrutado como en el año 2002. Una maravilla. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ha quedado todo clarísimo, ¿no? Muy bien. Yo estoy dispuesta a contestarles a todo lo que ustedes me pregunten. Ha aclarado una polémica que había en Arjona durante mucho tiempo. A mí me dolió. La primera vez que vine fue en... Bueno, termino esto. La primera vez que vine fue en 1988. Y la verdad es que ya me quedé y dije, en cuanto que pueda lo digo. El año pasado, hace 5 años, cuando la duquesa, no era momento, pero hoy sí, hoy me he querido quedar con las ganas. A todo el que les diga a ustedes que se enfrió su relación porque no le votaron, ¿le votaron dónde? ¿Por qué? Pero a eso se añade en Arjona que, como no le votamos, por eso no tenemos tren. Para nada, porque en el Congreso de los Diputados, en la biblioteca del Congreso de los Diputados, hay varios planos geológicos que demuestran la dificultad tan grande que consistía en traer aquí el ferrocarril. Claro. Ustedes saben el terreno de Arjona, y por lo tanto el llevarlo a Andújar no fue un capricho, y mucho menos del general Serrano, que adoraba esta tierra. Bueno, más que venir a morir aquí, decirle a Juan Iglesias, llévame, que yo lo que quiero, llévame de Biarritz, que quiero morirme en Arjona. Lo que pasa es que la duquesa dijo, no, traerlo a Madrid, que si no, yo también me tengo que lucir hasta en la muerte de él. Esa es la verdad. Bueno, dime. ¿No? ¿El señor senador no me va a preguntar nada? Graciosa. Dígame. Sí, ha hecho usted una referencia que también tuvo vinculación, evidentemente muy pequeña, con Arjonilla. ¿De qué tipo? ¿De qué? Porque su padre, el padre del general Serrano, Francisco Serrano Cuenca, había heredado de sus antepasados unas tierras en Arjonilla. Y entonces él estuvo un tiempo poniéndolas en labor para que tierras que produjeran, y luego allí hizo unas amistades con los agricultores, con la gente del campo, y iba de vez en cuando, que le invitaban a comer las migas. Eso es una cosa que se repite en unas cartas que he trabajado con ellas, y esa es la relación más directa con Arjonilla. Lo que le puedo decir. Bueno, ¿algo más? ¿Por qué un personaje de tal calibre y tal calado no tiene la historia, digamos, el sitio adecuado? No sé pues la voy a contestar clarísimamente. Cuesta mucho investigar. Y como está muy poco estudiado, pues la gente prefiere lo que no conoce, pues ya está. Yo, mire, 45 años he sido catedrática de Historia, de enseñanza media, y he estado
13 años asistiendo a tribunales de selectividad. Todos los años, cuando nos pedía el decano y que hiciéramos las preguntas relativas para lo que iba a salir en historia, siempre colocaba el gobierno provisional, o la revolución de 1868, es decir, para a ver qué os han enseñado vuestros profesores. Naturalmente, es eso, cuesta trabajo porque es un desconocido. A ver si la gente se lo sabe y entonces podrá incorporarse, porque desde luego fue un gran personaje. Pueden estar ustedes muy orgullosos. Arjona puede estar muy orgullosa, porque además sintió, la palabra que sintió Serrano por Arjona fue amor, en toda la extensión de la palabra. No es que venía aquí porque es verdad que, claro, lógicamente pues traía las cacerías, porque entonces les gustaba mucho a los políticos cazar y a los militares y a todo el mundo, y entonces los traía pues aquí porque en esas dehesas de Andújar y de Socor, toda esa zona, pero no es que solamente viniera a cazar, no, venía muchas veces a meditar, muchas veces a recomponer fuerzas. No sé si la he contestado, pero vamos, es así. Por eso yo digo que es el gran desconocido, y por eso había que hacer justicia, y por eso le he dedicado tantísimos años de mi vida. Habéis hecho otros personajes, por supuesto, pero el general Serrano se ha convertido pues en... Y yo creo que hoy está contentísimo, contentísimo. Trinidad, en la segunda planta del Palacio del Senado hay una galería de los retratos de los presidentes del Senado, y evidentemente está el general Serrano. Yo pensaba que era un retrato original, podríamos llamarlo así, pero en realidad es una copia de medio cuerpo del retrato del general Serrano del Medio del Prado. Y además es una copia malísima, es una copia muy mala, porque lo hizo un aficionado. Fíjate si es mala. No, la copia es malísima, porque este señor que fue durante un tiempo pertenecía a la Escuela de Bellas Artes, le hicieron que se marchara a Burdeos a trabajar sobre Goya, porque no daba pie con bolo. Es así. Muy bien, pues hemos finalizado. Los libros están a la venta, el volumen 1 y el volumen 2, para que lo puedan adquirir. Muchísimas gracias.